Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Verdad es Relevante. Y pues hoy tenemos un programa muy especial porque, como dicen, vamos a tener ahora sí que de tocho morocho, como dicen, ¿no? Casi, casi como si fuéramos tamaleros vendiendo tamales de dulce, mole y de pozole. Así vamos a tratar los temas que hoy estaremos tocando en esta tarde de enero, ya el primer mes del año que ya se hizo largo. Y pues antes de comenzar, les recordamos que sigan las redes sociales de Radio AMLO y por supuesto que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y también las redes sociales de la Brigada para Leer en Libertad, donde precisamente se transmite este programa. Y es importante porque, pues evidentemente, ante el avasallamiento mediático de los medios corporativos, pues nosotras y nosotros desde los territorios y desde las diferentes trincheras que nosotros estamos, en donde nosotros estamos comunicando, pues es importante esta unión de medios independientes. Y en ese sentido, pues le doy la bienvenida también a la voz inigualable de mi compañera Dani Campero, que hoy vamos a estar aquí platicando de diferentes temas y pues evidentemente saludarles un servidor, Mario López, mejor conocido en los bajos mundos como el Mayo Monero. Y pues en ese sentido, Dani, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Tú qué quieres platicar el día de hoy, Dani? Porque hay muchos temas, sobre todo de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está también el tema que a mí me gustaría tocar, Dani, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es algo muy importante, que creo que es lo que debemos tocar, y el tema de Donald Trump. Pues si quieres vamos a iniciar, Dani. ¿Qué te parece estos primeros 100 días de gobierno que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, que parece que como si fueran 5 años? ¿Qué podemos decir de ellos, Dani? Hola Mario, compañeros, compañeras que nos están viendo el día de hoy. Pues primero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí en Radio AMLO, por ayudarnos en lo que estamos viviendo en estos primeros 100 días. A ver, vamos a hacer un... un pro- A ver. sí que tienes que quitar todo. Listo. Creo que ahí ya nos escuchamos perfectamente, ¿eh? Porque nos andábamos diciendo. Bueno, vamos a recuperar estos primeros 100 días que, como decía Mario, pareciera que han pasado más tiempo, pero en realidad la doctora lleva ya un poquito más de 100 días, como 115, siendo la primera presidenta de México. Y vamos a hablar de recuperar una de las cosas más importantes que dijo durante esta fiesta popular, a la cual acompañamos el pasado domingo, hace 15 días, en donde estuvo mucho del pueblo mexicano. Yo quisiera ahí comentar con Mario porque no es la primera vez que nosotros acompañamos una movilización del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, ahora de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y para mi sorpresa y sobre todo para me dio mucho gusto y felicidad que este domingo nos reconociéramos otra vez en la calle muchísimos compañeras, compañeros y compañeros a razón de darle nuestro respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí estuvimos haciendo una eh, estuvimos acompañando esto, hicimos varias entrevistas, como recordarás, Mario, ahí con la militancia, porque nos encanta ir a estar, escuchar al pueblo, porque somos pueblo, porque nos parece lo más importante la voz de todos ustedes. Y a mí me sorprendió que en cada una de las entrevistas que hicimos había un respeto increíble y un reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum, porque si bien, ¿no? También está todavía la nostalgia de que han pasado aunque lo seguimos teniendo en nuestros corazones y lo recordamos al gobierno de este país, pues creo que tenemos problemitas con la señal. A ver, Mario, recupéralo tú tantito en lo que veo que pasa con la mía. Por supuesto, Dani. Fíjate que
eh, dentro de la conmemoración de estos 100 días, que más bien es un informe de gobierno, porque hay que decirlo, la Cuarta Transformación se presenta ya no de manera opaca al pueblo, sino presenta todo lo que es la estructura, todo lo que es el plan de gobierno, pues a la luz de toda la gente y los ejercicios que se han hecho de rendición de cuentas a lo largo de los primeros 6 años de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la conferencia mañanera del pueblo con la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido un ejercicio de rendición de cuentas. Y evidentemente esa rendición de cuentas tiene que ver con que cada cierto periodo de tiempo, en este caso los primeros 100 días, pues se rindan todo lo que se ha hecho en este gobierno de la transformación. Y en ese sentido, pues va trabajando la doctora Claudia Sheinbaum como al frente de este gobierno, a diferencia de lo que fueron los gobiernos neoliberales. No sé si seguramente recordarás, Dani, cómo es que se manejaban esos gobiernos neoliberales, el caso de los sexenios del PAN y del PRI, pues evidentemente no había informes de gobierno. Los informes de gobierno eran casi cada 6 años y no eran como tal informes, sino eran prácticamente volcar todo el espectro mediático a promocionar los perfiles y a decir mentiras de lo que estaba pasando en el México de ese tiempo. Y en ese sentido me parece fundamental estos ejercicios de gobierno, porque aparte los apoya al pueblo, y como tú dices, y ahorita nos contarás precisamente cómo es que se estaba viviendo esta verbena popular, los compañeros y compañeras, la gente misma, iba a escuchar qué es lo que se iba a hacer y iba con un cariz de alegría. Y en ese sentido yo lo dejaría ahí para precisamente saber cómo es que tú lo piensas, Dani. Espérame tantito, ahorita le cortamos ay Dios, el audio a esto. Dame chance, dame chance. Sí, ah, permítanme un poco. Denme unos segundos. En ese sentido, ahí está. Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Eh, Pareciera, entonces te comentaba Mario que estaban todos muy sorprendidos de cómo inició su discurso la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, cuando hizo rápidamente pues le contestó a la derecha, ¿no? De que qué esperaban que hubiera sido sus primeros 3 meses de gobierno, ¿no? Que si estaban esperando que ella traicionara al pueblo de México, que si estaban esperando que traicionara, pues la confianza que le dimos para continuar y profundizar el segundo piso de la cuarta transformación. Eso me parece fundamental porque esta forma que tiene la presidenta de contestar sin darle muchas vueltas a las cosas, sino directamente estar en una comunicación frontal para desmentir lo que dice la derecha, a mí me parece fundamental porque eso ha permitido que sigamos desde este lado, desde la cuarta transformación, desde el gobierno, desde este gobierno progresista, teniendo el control de la narrativa en general. No estamos permitiendo que otra vez, ¿no? Ya lo habíamos vivido con el compañero Andrés Manuel, que la derecha sea quien ponga la agenda, sino desde acá se está poniendo. Y también recordemos que en ese momento, en este encuentro que tuvimos con la doctora, teníamos ya encima, pues, la duda, la expectativa de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y también ahí la presidenta empezaba a dar muestras muy claras de cuál iba a ser la relación que se iba a establecer con Donald Trump. Ustedes recordarán que durante la mayoría del discurso la doctora hizo mucho hincapié en que cooperación, por supuesto que sí, pero nunca más sumisión hasta contra estos poderes fácticos del mundo. Ustedes también recordarán que llevamos todo el mes de enero en particular ha sido una campaña muy fuerte que se ha establecido en redes sociales y en estos medios de la derecha, en donde se cuestionan las decisiones que ha tomado la doctora Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, ustedes también recordarán que
lo que pasó con el casi ex primer ministro Trudeau, en donde se cuestionaba a la doctora Claudia Sheinbaum que ella no hubiera ido directamente a platicar con Donald Trump cuando iba a llegar a la presidencia, que no había sido como el compañero Trudeau, que inmediatamente fue, y ya vimos que, recordarán todos que Donald Trump lo humilló de manera pública, diciéndole que Canadá tendría que anexarse como un estado más de Estados Unidos, y esta falta de carácter, esta debilidad que demostró el casi expresidente de Canadá, exministro, perdón, Justin Trudeau, le ha costado que hoy ya no se vaya a presentar para las siguientes elecciones y esté ya presentando su renuncia. Esto a qué voy, Mario, a todos los compañeros que nos están viendo ahora, es que, como siempre, el tiempo le da la razón a la doctora Claudia Sheinbaum. Cuando ella dice que hay que tener cabeza fría, cuando ella dice que no hay que adelantarnos a las cosas que pueden pasar, me parece fundamental y demuestra una y otra vez su gran capacidad para administrar posibles conflictos. Contrario a lo que los medios chayoteros y ciertos analistas están esperando, en donde quieren y esperan que el gobierno se arrodille frente a Estados Unidos, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en nuestra posición. Y sobre todo, y creo que esperaría que la mayoría de las personas que nos están viendo ahora en Radio AMLO, yo creo que compartimos esta tranquilidad de que cada vez que la doctora habla del tema, entendemos perfectamente la situación real de lo que está pasando. Ustedes recordarán que ya con la entrada de Donald Trump a la presidencia, hizo un sinfín de decretos, ¿no? Para ponerle al Golfo de México Golfo de América, para decir que los narcotraficantes van a ser terroristas internacionales, bueno, un sinfín de cosas. Todo eso que la derecha lo ha maximizado y ha intentado imponer en la narrativa nacional un momento de crisis, de incertidumbre, de catástrofe. Parece que tenemos algunos problemas técnicos con relación a a la transmisión. La verdad es que estos problemas tienen que ver con el día a día de muchas y muchos mexicanos y pues evidentemente pues aquí estamos para, digamos, seguir esta plática que tenemos sobre los primeros 100 días en este primer ensayo de tema, sobre todo en esta parte que decía Dani, de cómo es que la presidenta ha sorteado estos embates discursivos o cómo desde ese entonces sorteaba los embates discursivos de Donald Trump a raíz de que ganó las elecciones este magnate naranja el año pasado. Y en ese sentido, a mí me parece que es fundamental ver lo que se ha hecho en estos 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Evidentemente, estos días de gobierno tienen que ver también con la coordinación que ha tenido con las cámaras, con los congresos locales, y en ese sentido también tiene que ver conseguir una línea ética, conseguir un programa de gobierno que la presidenta y el movimiento vienen acompañando desde sus, inclusive desde antes del 2018, porque ustedes recordarán que no, que la cuarta transformación no se constituye en el 2018 como tal cuando llega a la presidencia el compañero Andrés Manuel López Obrador, sino que se viene trabajando todo esto por la defensa de la democracia, por la soberanía energética, mucho antes con el movimiento, inclusive cuando era hace este movimiento. Y en ese sentido, pues la presidenta da continuidad a todo eso que se ha trabajado. Dani puntualizaba algo muy importante que tiene que ver con el hecho de que la derecha tiene como argumento que la presidenta tenía que romper totalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder ella tener legitimidad ante ellos mismos. Cuando eso no pasa, la única legitimidad que la presidenta precisamente está sosteniendo es la legitimidad que le da el pueblo de México a través de 36 millones de votos en las elecciones pasadas y que arrollaron a la derecha aplastantemente
ganando todas las elecciones, ganando la mayoría de los distritos en México. Y en ese sentido, nosotras y nosotros, pues evidentemente estamos apoyando este proyecto y en estos 100 días se dio algo fundamental que es la madre de todas las reformas, que es la reforma al Poder Judicial que se pudo sacar y que actualmente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a través de puras trampas, está tratando de detener. Ya estando en el diario oficial de la Federación, esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que se ha caracterizado por ser la más tramposa de todos los jueces, inclusive le hace honor a su nombre, al apellido, perdón, Piña, porque puras piñas con ella, la verdad es que esta presidenta ha tratado de usar recursos en contra de la reforma al Poder Judicial en sus diferentes etapas. Recordemos que en conjunto con el ministro Alcántara Carrancá, hicieron un proyecto de contrarreforma para bajar lo que fue la reforma al Poder Judicial. No pudieron, e inclusive Norma Piña en la sesión dijo que había que mover la mayoría de acuerdo a la ley que querían rebotar, a la reforma que querían desechar. Imagínense el nivel de trampa, de deshonestidad que tiene esta ministra. Bueno, pues en estos 100 primeros días de gobierno, pues ya tenemos la reforma al Poder Judicial y ya tenemos precisamente los pasos para que los compañeros y compañeras que quieran aspirar a ser jueces, ministros o magistrados puedan estar participando en esta reforma. Otro de los grandes logros de este periodo de gobierno es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sobre todo en diferentes derechos y la protección en contra de la violencia contra las mujeres. La doctora Claudia Sheinbaum, desde el inicio, ha dado oportunidad, más bien tiene como política pública lo que es el derecho para las mujeres en igualdad de situaciones con relación al privilegio que se tuvo o que hemos tenido como hombres a lo largo de los años. Y en ese sentido, la doctora pues ha encaminado lo que era el Instituto Nacional de la Mujer, ahora es la Secretaría de la Mujer. Y eso es importantísimo en un país donde se quiere acabar con la mayor violencia en contra de las mujeres, que es el feminicidio, que es ya el iceberg, la punta del iceberg de toda una serie de violencias en contra de las mujeres. Y no solo violencias físicas, sino también en materia laboral, porque recordemos que por el mismo puesto a veces, y casi en la mayoría de las ocasiones, la mujer gana mucho menos que un hombre en ese mismo puesto. Son cosas que afectan directamente a lo que es la vida cotidiana de las y los mexicanos. Es algo que se está reflejando y es algo muy importante de lo que queremos hablar en este momento. Y pues ahorita Dani se conecta, tiene algunos problemas técnicos a razón de que eh, pues ya ven cómo es la tecnología, cómo es que se está llevando a cabo este proceso tecnológico, pero pues sigamos. ¿Cómo se llama? Platicando de estos 100 días. Y fíjense, o sea, además de eso, pues se promueve lo que es la obra pública, se promueve todo lo que tiene que ver con infraestructura, con servicios de salud, con quitarle precisamente estos privilegios y estos negocios a la clase que lucró con la salud, que en años pasados ya se viene haciendo el trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido, pues tenemos esta situación con relación a contrarrestar la política de muerte del neoliberalismo. Bueno, ya tenemos a Dani aquí para que nos comente también qué más sobre los 100 días, sobre esta perspectiva, porque es importante saber qué más tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con relación a estos 100 días. Dani, adelante.
Sí, Mario, una disculpa a los compañeros, pero se me acabó el internet de las cosas. Bueno, regresando, ya habló Mario de las políticas que implementó la doctora Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días de su gobierno, una fundamental, la de la igualdad sustantiva, que por fin las mujeres vamos a mismo cantidad de trabajo, pues lo mínimo es que nos paguen igual, ¿verdad, compañeras y, bueno, compañeras y compañeros? Eso es importantísimo. Y contrario a esta, insisto, narrativa de la catástrofe que trae la derecha, pues también la doctora Claudia Sheinbaum presentó varios puntos que a mí me parece importante recuperar antes de hablar en particular de lo que está pasando en Estados Unidos, Mario. La primera es el récord de empleo. Tenemos 22 millones de empleos formales. También recordaremos que ya veníamos con esta importante aumento en el salario mínimo y continuamos con los aumentos al salario mínimo y desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta este momento, con el último aumento que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, pues hay un aumento real del 135% a lo que se ganaba antes. Imagínense qué tremendo. En solamente 7 años se acabó esta idea de que no se podía subir los sueldos porque la inflación, porque primero hay que darle a los pobres empresarios y luego vemos qué hacemos con la gente. Esa idea se acabó. También, para los que andan muy preocupados por la inversión extranjera, pues también tenemos una inversión millonaria con 39 mil millones de dólares. Imagínense, también hay un récord ahí. El Banco de México también tiene 229 mil millones de dólares y somos la 12ª economía del mundo. A mí me parece también importante, Mario, recuperar, compañeras, compañeros, el asunto de la soberanía energética. Ustedes recordarán que durante el periodo neoliberal vendieron absolutamente todo. Es más, no alcanzaron a vender Pemex en su totalidad porque Andrés Manuel llegó en el 2018, pero su intención era vender Pemex y todo lo que pudiera. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días también ya recuperó Pemex y la CFE como una empresa del pueblo, lo cual nos garantiza la soberanía energética. Y yo sé que este es un tema que a muchos también nos trae mucha felicidad. Ya dejamos de tener estos organismos autónomos, que eran autónomos, como decía el expresidente, pero del pueblo de México, Mario, porque ellos estaban simplemente a razón de sus negocios, sus intereses. Y es importante en temas de seguridad, que es un tema delicado, que es un tema que a todos los mexicanos, mexicanas y mexicanos nos preocupa, pues la Guardia Nacional también tiene un fortalecimiento. Ustedes recordarán que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hicieron todos estos cuarteles en el país. Eso fue como sembrar que en todos los espacios tuvieran cuarteles la Guardia Nacional. Ahora por eso podemos ver estos enormes operativos que ya se pueden llevar a cabo y que, contrario a lo que propone la derecha, contrario a esto que siempre nos intentan presentar la información de manera tramposa, porque decían, ay, contrario a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador durante 6 años, el gobierno de Claudia Sheinbaum sí no dice abrazos, sino balazos, y está llenando de operativos el país. Bueno, esto es únicamente posible a que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sentaron las bases para tener estos cuarteles en todo el país que permitan que ahora la doctora Claudia Sheinbaum tenga una estrategia de seguridad acompañada de la Guardia Nacional, ¿verdad? No es solamente llegar como otros expresidentes a simplemente decir vamos a establecer una guerra contra el narco y con lo que tengamos, y si no tenemos nada, pues vemos en el camino cómo lo hacemos. No, aquí hay una estrategia compartida que da seguimiento a la doctora Claudia Sheinbaum. Y también me parece súper importante lo que mencionaba Mario y que también es un tema que es el gran tema que los mexicanos vamos a tener en estos primeros 6 meses del año, la reforma al Poder Judicial. También, contrario a lo que dice la derecha, la reforma va. La reforma ya pasó, ya está en la Constitución y en junio vamos a poder participar en esta votación histórica en donde por fin vamos a poder votar por nuestros magistrados, por nuestros jueces, por nuestros ministros. Imagínense qué tremendo y qué cambio. Esto es fundamental, compañeros, porque no hemos dimensionado que seríamos literalmente, después de Bolivia y los procesos que tuvieron en Bolivia muy particulares, el segundo país que hace un cambio en el Poder Judicial.
y que ese cambio, por eso decía Mario hace ratito en su intervención, que era la madre de todas las reformas, porque recordaremos que en los últimos años, durante la segunda ola de gobiernos progresistas, ahí era donde la derecha encontraba la forma de golpetear a los gobiernos progresistas, mediante el uso de la justicia, haciendo pasar estos procesos como justos. Vimos el caso del compañero Lula da Silva, vimos el caso del compañero Rafael Correa, vemos el caso hoy, desafortunadamente, del compañero Pedro Castillo, que está en la cárcel después de ser presidente. Bueno, el asunto que pasó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también tiene que ver con todos estos procesos que el Poder Judicial implementa en contra de los presidentes. Y aquí no nos vayamos muy lejos, ustedes recordarán, Mario también lo recuerda, porque siempre es un tema que sacamos. Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ya había ahí una intención de que en cuanto Andrés dejara de ser presidente y en los sueños guajiros de la derecha ganara, intentar emprender un proceso judicial contra Andrés Manuel por los cambios que había hecho. Bueno, pues así de tremendo es lo que está pasando en México en estos primeros 100 días, y yo creo que aquí tendremos que hacer una reflexión más allá de los datos y de lo que está pasando, Mario, porque en realidad estos son datos, pero esto se ha visto reflejado en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Sí o sí, sentimos como el proceso de los primeros 6 años de Andrés Manuel como presidente y ahora la continuidad con la doctora Claudia Sheinbaum está cambiando la vida de millones de mexicanos. El que hoy simplemente tengamos un salario mínimo casi al doble, más del doble de lo que tuvimos durante muchísimos años, donde ustedes recordarán, era de una vergüenza y patético que en enero se presentaba el aumento y eran 2 pesos, 3 pesos, una cosa irrisoria. Bueno, ahora entendemos que no es así, y sobre todo creo que lo más importante que yo rescataría para ir cerrando este tema, amigo, es la felicidad, el acompañamiento, pero sobre todo que yo me sentí muy sorprendida porque la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, hace un llamado a la unidad. Y la unidad está en las calles, compañeros. Contrario a lo que la derecha nos quiere hacer pensar, la unidad sí está en las calles. Yo, en verdad, más allá de los despistados y traidores a la patria que andan esperando que pasen cosas malas para los mexicanos y los migrantes, la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en la postura de la doctora Claudia Sheinbaum y estamos absolutamente respaldando sus decisiones. Y sobre todo creo que también esta es una cosa que es otro milagro de la cuarta transformación. Somos y estamos muy orgullosos de estar viviendo este momento, y sobre todo somos muy orgullosos de ser mexicanos, y lo que ha pasado en los últimos 6 años, 4 meses, es algo que deberíamos de sentirnos afortunados de estar viviendo estos procesos históricos, pero sobre todo súper afortunados de que durante el primer periodo de Donald Trump y durante este segundo periodo tenemos a los mejores perfiles que seguramente no permitirán que la locura de este gringo afecte los intereses nacionales. Así es, Dani. Fíjate que me gustaría platicar, porque esto tiene que ver ya con este proceso eh, de lo que viene dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo porque hay un vendaval, ¿eh? Si tú te fijas en la reunión, bueno, no es una reunión, en la toma de protesta de Donald Trump, ahí se juntaron los villanazos del mundo. O sea, yo no dejo de decir que son los villanos del mundo. O sea, se juntaron los multimillonarios tecnológicos, los multimillonarios de diferentes ramos y de diferentes países, y se juntaron presidentes alineados a la derecha y sirvientes del imperio. Y eso precisamente nos hace reflexionar en lo que se tiene, lo que se tiene que hacer como pueblos en resistencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros como pueblos en resistencia? Y en ese sentido, por ejemplo, el gobierno de México, que es un gobierno progresista, tiene dos planes fundamentales que a mí me gustaría mencionar, sobre todo ante el embate también y este amago arancelario que también tiene Donald Trump, que, digamos, lo hace para tratar de infundir miedo y poder también detener una economía que está creciendo en México. Uno es el Plan México, que tiene que ver con las inversiones que se van a hacer de la inversión del sector privado hacia
los diferentes sectores productivos de México. Pero hay otro que me gustaría mencionar, Dani, que es muy importante, y esto tiene que ver también con este embate de la derecha internacional que está haciendo Donald Trump, encabezado por Donald Trump en este sentido, y por estos intereses tecnológicos, estos multimillonarios tecnológicos también como cara visible, ahí está Elon Musk, parte del gobierno, como parte del gobierno de Estados Unidos, del gobierno republicano del magnate naranja, y en este sentido a mí me parece fundamental rescatar el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo, fíjense que son las líneas directrices que el gobierno tiene para diferentes tareas, sectores y diferentes momentos que tiene la vida pública de México. Y en ese sentido, eh, estas directrices se platican en mesas de trabajo con las y los mexicanos. Yo tuve la fortuna de participar en uno de los en uno de los programas del Plan de Desarrollo en la Universidad Intercultural de Colima, que tuvo como tema fundamental el desarrollo sustentable. Pero hay diferentes mesas y que se están dando a lo largo de toda la República, también con los interesados desde el pueblo. Y es que esto es fundamental, Dani, porque no se construye desde las cúpulas, sino que se construye con la voz del pueblo. Se construye con la voz de las maestras, de los maestros, de los médicos, de los doctores, de los directores de hospitales, se construye con el sector agrario, se construye con los defensores de la tierra, con los defensores del agua, y ahí es donde se tiene que apelar en la cuarta transformación, y en este gobierno así lo están haciendo. Por ejemplo, hay muchas dudas con relación al plan México, porque decían que no se veían estos sectores eh, sindicales, que también me parece fundamental que estén también visibles en este tipo de eventos, pero por ejemplo está el Plan Nacional de Desarrollo, donde sí está todo el conglomerado de Pueblo de México dando sus propuestas. Y en ese sentido, los temas que se están abordando son gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y como ya lo dije, desarrollo sustentable. Y en ese sentido, hay que echarle un ojo a lo que es la página, para que la página donde está, hay que buscar nada más Plan Nacional de Desarrollo, y cada uno de nosotros podemos ver en dónde se están llevando a cabo las mesas, cuándo se van a llevar y participar. No dejemos de participar de la vida pública, Dani. Es que eso es bien importante, porque así podemos dar frente a lo que viene de Estados Unidos y de la lógica extractivista que tiene toda la derecha internacional, Dani, sobre todo porque el gobierno de la Cuarta Transformación va contracorriente de toda esta ola y vendaval que se va a llevar a cabo de manera mediática y de manera de política en contra del gobierno mexicano, pues si ya lo hicieron con el Mayo Zambada. Entonces, hay que ver ese tema, Dani, y pues yo te doy la palabra también para que podamos ahí abordar el tema de la economía sustentable y lo de Donald Trump. Comenzaría, Mario, diciendo que también junto con este Plan Nacional de Desarrollo viene amarrado del Plan México, ¿no? Porque también luego pareciera que son simples ocurrencias y que todos los empresarios están en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, recordemos que el Plan México es una estrategia integral entre el gobierno, la iniciativa pública y la privada. Y a mí solamente me gustaría poner los 10 puntos más importantes de este Plan México, porque me parece importante que las compañeras y compañeros que nos están escuchando lo vean, porque creo que a veces estos temas no son tan visibilizados y creo que es fundamental que nosotros, que tenemos que ser los más informados, tengamos todos estos datos para que vayamos haciendo nuestras propias conclusiones de lo que está pasando. El primero es posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo, ¿no? Pasamos entonces de la economía número 12 a queremos ser la economía número 10. Elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%, generar, fíjense, esto es muy importante, 1.5 millones de empleos más.
con todo que ya tenemos una cifra histórica de empleos formales, la doctora quiere más. Eh, aumentar un 15% de contenido, de aumentar un 15% de contenido nacional, que el 50% de las compras públicas sean de producción nacional. Y esto tiene que ver, Mario, en lo que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con la llegada de Donald Trump, con su amague de aranceles, con que ellos se van a volver un país manufacturero y que ya no van a tener que ocupar la mano de obra de los mexicanos, que también ahí hay que hacer un hincapié en que ya la doctora Claudia Sheinbaum nos explicaba que hay una mala idea de pensar que la mano de obra barata, que por no decir de explotación, que han tenido muchas veces los trabajadores mexicanos, sea el camino real, ¿no? O sea, yo también pensaría, pues si les van a pagar mal, pues qué bueno que lo vayan a hacer los estadounidenses, porque a razón de eso la doctora Claudia Sheinbaum está pensando que también México recupere esta industrialización, que México también genere lo que estamos consumiendo y eso también va a ser una economía circular, que es importantísimo, ¿no? Ya, a ver si nos da tiempo tantito más adelante de hablar de lo que está pasando en la Ciudad de México en esos temas, ¿no? Que aquí se tiene todo un proyecto que tiene que hablar sobre eso. Estamos hablando también que la doctora Claudia Sheinbaum está proponiendo que las vacunas también sean hechas en México. Recordemos que durante muchísimos años nosotros fuimos la vanguardia en hacer vacunas, pero cuando se le empezó a quitar el gasto y el dinero y la inversión al gasto público, a la investigación, y que nosotros luego andábamos patrocinando a privados que luego se llevaban aparte todo como las patentes, pues bueno, todo eso, ahí estamos. Y reducir los trámites para la inversión, que también en la Ciudad de México están haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido, que las pymes, importantísimo, tengan financiamiento. Bueno, son varios actividades y sobre todo estrategias que está poniendo sobre la mesa la doctora Claudia Sheinbaum, y todo esto con el objetivo final de disminuir la pobreza y la desigualdad, que eso es el gran énfasis que hacen los gobiernos progresistas. Y esto me parece que es importante siempre señalarlo, el que la iniciativa privada participe y que a ellos también les vaya bien, está bien, ¿no? Cuando, o sea, porque luego se piensa que nosotros decimos que los empresarios son malos, ¿no? No es cierto. Nosotros decimos que pues también debería de haber un acompañamiento de los empresarios, de los privados, para ayudar a que se rompa esta brecha de desigualdad. Y creo que ahí la doctora y el trabajo que se venía haciendo desde hace 6 años ha sido fundamental porque, contrario, insisto, a lo que dice la fachiza, la mayoría, por no decir todas, las decisiones que se han tomado en materia económica que tiene que ver con los intereses de los empresarios privados han sido en compañía y en acuerdo con ellos. No es que simplemente se haya impuesto el gobierno por imponerse, sino que han sido una cosa que se ha hablado. Y a razón de eso, Mario, a mí me gustaría ya entrar de lleno a lo que está pasando en Estados Unidos. Más allá de lo que seguramente muchos de ustedes ya vieron en redes sociales, ya vieron las primeras declaraciones de Donald Trump, a mí me gustaría, estamos en un medio de comunicación como es Radio AMLO, hablar de qué tremendo que estamos viviendo otra vez el arribo de la derecha más descarada, más fascista, más violenta. Vimos ya algunas expresiones, ustedes recordarán, hace 4 años que estaba Donald Trump terminando su gestión, estábamos muy preocupados, ¿no? Porque decíamos, es que cuando arribó Donald Trump a la presidencia, pues los fascistas ya sin miedo salían con orgullo a decir que son fascistas, a ser violentos, a seguir con que haya una ideología del género, todas estas cosas que nos preocupaban mucho y que luego desafortunadamente vimos avanzar en países como Argentina, ¿no? Que tienen al payaso de Milei, que vimos avanzar en Italia, que hemos visto avanzar este pensamiento de derecha fascista a lo largo de muchos espacios del mundo, pues hoy, desafortunadamente, tenemos a Donald Trump otra vez como presidente de Estados Unidos y todo lo que eso significa. Y lo primero, y que a mí me parece fundamental, que es un dato que yo se los pongo aquí para que lo analicen y quede. Yo le decía a Mario que me encontré en las redes del compañero Manuel Pedrero que
un día antes de la toma de protesta de Donald Trump, hubo una fiesta con compañeros latinos, esos a los que desprecia Donald Trump, en donde estaban festejando la llegada de este presidente y uno de los patrocinadores, ¿quién se imaginan ustedes que podía ser? Efectivamente, su tío Richie. Su tío Richie, este señor que no tiene dinero para pagar los impuestos que nos debe a cada uno de nosotros, pero sí tiene dinero para andar patrocinando fiestas para enaltecer estos antivalores, ¿no? Enaltecer la violencia, enaltecer el fascismo, enaltecer el clasismo, la xenofobia, todo eso, bueno, ahí andaba Don Rich. Y por otra parte, también me gustaría que aquí hiciéramos hincapié en una cosa muy particular, compañeros. Ustedes recordarán que durante todos estos gobiernos progresistas, una de las cosas con las que siempre vamos a contracorriente y por eso la importancia de Radio AMLO y de los medios independientes es que cuando llegan los gobiernos progresistas se encuentran con que los medios están en manos de la derecha y de intereses muy particulares. Bueno, hemos visto cómo Donald Trump, que le encanta y que es súper amigo de Fox News, de esta cadena de televisión de Estados Unidos, pues fue el que tuvo la exclusiva de todo. Es más, los funcionarios del gobierno de la Casa Blanca tienen prohibido dar cualquier entrevista que no sea a Fox News. ¿Por qué? Porque saben que en ningún momento los van a interpelar como cualquier otro lugar. Entonces, ahí vamos viendo cómo este quinto poder o cuarto poder, que son los medios de comunicación, también van a jugar un papel súper importante porque ellos van a estar diciendo estos 4 años que nos van a parecer un siglo, que todo lo que está haciendo Donald Trump está increíble, aplausos, que es genial, que bueno, ya lo vieron hasta ya en cosas tan pequeñitas como el compañero de esa cadena de televisión que da el clima, ya dijo el Golfo de América, o sea, en esas cosas tan chiquititas que van eh, representando la ideología que otra vez los gringos quieren aventarnos encima, bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo quedaría con esta primera impresión, Mario, acerca de también el papel que están jugando los medios de comunicación. Ya no digamos que uno de los que los puso ahí fue Elon Musk, dueño de X, y que en estos momentos, pues también hemos visto cómo muchas de las cuentas que han estado cuestionando la llegada de Donald Trump y sobre todo su mensaje fascista, ¿no? Con esta señal fascista que todos ubicamos, les han bajado las cuentas, ¿no? O les han dejado de que tengan el impacto que tenían. Entonces ahí vemos que seguimos a contracorriente con estos grandes medios hegemónicos de comunicación. Fíjate, Dani, que a mí me gustaría comentar, ya ves que hay un pequeño gran símbolo que acompañó la toma de protesta de Donald Trump, que fue el discurso de Elon Musk. Seguramente todos lo sabemos, lo hemos visto rodar virulentamente en redes sociales, se ha hecho viral. Esta señal nazi que Elon Musk demostró al final de su discurso. Y esto es muy importante, no por el hecho de que, o sea, ya sabíamos que eran nazis, porque apoyan partidos nazis, neonazis en Alemania, de ultraderecha, hablan como nazis, hacen señal de nazis y pues, ¿qué son? Nazis. Pero a mí lo que me llama la atención son estas narrativas que desde el año pasado vienen acompañando a la derecha mexicana, a todos estos impresentables internacionales encabezados por Donald Trump y la agenda política que llevan. Y es que a mí me gustaría platicarles, compañeros, que hay una razón de por qué el PAN y en este momento el PRI, porque recordemos que Alito Moreno, una vez tomando protesta a Donald Trump, mandó un comunicado felicitando al magnate naranja y diciendo que pues, él se unía totalmente, casi, casi en un correo completamente tuyo, expresando esa salamería esa salamería y corrupción que le representa a Lito Moreno, pero que también el PAN tiene su historia con el nazismo, Dani. Allá por los años 20 fíjate que cuando se empezó a conformar lo que es el Partido Acción Nacional, ustedes saben que están
los grandes fundadores del PAN, que son Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lazo, Aquiles Orduy y otros tantos, que profesaron simpatía por el nacionalsocialismo en aquella época. Y eso se ve reflejado en publicaciones y en escritos que se tienen y que precisamente, aquí viene la recomendación, Dani, ahora sí que la recomendación del día, y es que puedan checar el libro de Fisgón, del maestro Rafael Barajas, el Fisgón, que habla precisamente de la raíz nazi del PAN. Y en ese sentido, cuando ves toda esa historia y cuando ves a José Vasconcelos, que era discípulo de Gómez Morín, escribir en el Omega y el Hombre, esta publicación que hacía José Vasconcelos, reafirmando estos valores o esta ética nazi del progreso, precisamente de la pureza de la raza y de cómo es que se apoyaba a los alemanes en este conflicto mundial, en esta Segunda Guerra Mundial, pues entonces tenemos en cuenta el por qué Marco Cortés en el año pasado, en la Cámara de Senadores, estaba pugnando porque aquí en México se subordinara a los intereses de Estados Unidos para llamar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y entonces machamos ese hecho con lo que hace Donald Trump el día 21 de enero, cuando da por decreto, o creo que era el mismo 20 de enero, cuando da por decreto que los cárteles mexicanos van a ser designados como organizaciones terroristas, por lo menos dos de ellos. Fíjense cómo es que la historia de estos cínicos los antecede, a pesar de que luego no sepan de historia, pero su ADN nos revela totalmente hacia qué intereses están respondiendo. Y eso para mí es muy fundamental, saber cuál es esta historia, porque entonces sabemos cómo es que van a responder, inclusive ante el comunicado que sacan de apoyo al gobierno de México, o por lo menos no al gobierno de México, porque no lo hacen explícito así, sino a México como tal en perspectiva de unidad. Y cuando tú escuchas eso, y cuando ves sus actuares, y cuando ves cuáles son las agendas y su historia, dices, estos compas están mintiendo. Y en ese sentido, podemos hacer un análisis desde la historia mexicana a través de cuáles son los valores que se apoyan. Y aquí entro, Dani, ya para darte la palabra en ese sentido y que nos ayudes también a expandir, digamos, estos temas. ¿Cómo este año se están conformando partidos políticos? Y estos partidos políticos hay que ver quiénes son los que los encabezan. La mayoría de ellos están, digamos, en la derecha. Hay figuras visibles como se me acaba de ir el nombre, Acosta Naranjo, impulsado por gente del PAN, inclusive está Gustavo Madero, y están otras figuras ahí de corte conservador, está el partido de Verástegui, están otros partidos que se van a unir a esta tradición conservadora y que apoyan el gobierno de Donald Trump, que apoyan ese corte nazi de Donald Trump, de exclusión, de racismo, de clasismo. Y en ese sentido hay que estar muy pendientes y evidentemente si cualquier discurso de autoritarismo pues queda anulado porque van a participar de la vida pública de México sin ningún tapujo y pueden expresar lo que quieran en los medios corporativos de comunicación y abrir sus propios medios sin que se les censure. Y en ese sentido, pues yo lo dejaría para hacer esa reflexión, Dani, porque esto es muy importante que tengamos en cuenta esas raíces nazis de este sector conservador que pues aparecen desde la Unión Sinarquista, desde esta cristiada que se da en aquellos años 20, conformada para ir en contra de la Constitución de 1917. ¿Qué están haciendo ahora? Torpedear la Constitución
ya reformada, que traía el neoliberalismo, que reformaron en el neoliberalismo. Y pues en ese sentido, yo ahí le dejo para la reflexión de todas y todos. Pues sí, Mario, como bien dices, ¿no? Al final vamos a enfrentarnos ahora acá en México, como todos saben, después de un proceso de elección presidencial, se abren otra vez los canales institucionales para que puedan inscribir nuevos partidos políticos. Ya dijo Mario que está ahí el Frente Cívico Nacional, que está encabezado por Acosta Naranjo, con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama, con Xochitl Gálvez, con toda la basura que estos últimos años ha aventado el PRI, el PAN y el extinto PRD. Y a mí me gusta mucho esta reflexión que hace Mario, porque al final ustedes siempre han visto cómo, y más, ¿no? Frente Cívico Nacional, ¿no? Tiene ahí pues todo una carga ideológica en particular, en donde ellos siempre cuando se presentan a pedir el voto de las dos y les compañeros, siempre hablan de las libertades, siempre hablan de cuidar al prójimo y todo esto, que en particular los partidos de derecha que están muy pegados a algo que tiene que ver más con la iglesia, y bueno, lo vimos en la toma de protesta de Donald Trump, que sí es un tema, ¿no? La religión allá en Estados Unidos sí es un tema, bendita la hora de que aquí en México separamos a la iglesia del Estado, pero bueno, regresando, ya los vimos y contrario, y por eso benditas redes sociales y siempre habrá un tweet y siempre habrá cómo recuperar en estos meses que los vamos a encontrar en la calle, porque pues nos los tendremos que encontrar en la calle haciendo estas asambleas para que nos puedan dar el registro. Ahí hay que confrontarlos, compañeros, Creo porque que te por fuiste. estén diciendo que no están siendo parte, que ellos no apoyan el Me fascismo parece que te y fuiste, que Dani. Ah, blogs, puedes participar, tú estabas de tapete, tú evidentemente cuando estás apoyando a Donald Trump, apoyas cada una de las cosas que están haciendo. Sí, no. precisamente, o sea, pues tenemos otra vez problemas técnicos. Eh, vamos a, precisamente, ya está Dani. Entonces vamos con ella directamente para que nos dé su opinión. Ay, perdón, no me quiere este internet el día de hoy. Pero bueno, les decía, hay que estar muy atentos en ese sentido, compañeros. Y yo quiero cerrar con una reflexión que le escuché al maestro Ángel Valderas, ¿no? Que nosotros no somos estúpidos ni ingenuos y sabemos perfectamente qué significa pedir la intervención de Estados Unidos en cualquier país. No es que vengan a ayudarnos, no es que los gringos vengan a salvarnos como los Avengers, no es que vengan por los malos malotes y cuiden a los demás. El pedir la intervención de Estados Unidos en cualquier país es nunca más sacarlo de este país. Ya lo vimos con otros compañeros, ya vimos lo que pasó en otros estados. Ya lo hemos visto con todo lo que han hecho con compañeros. Y también, a mí lo que me parece importante es el punto que pone el compañero Ángel Valderas al decir, no nos crean estúpidos al pueblo de México y no crean que no vamos a recordar que ustedes llamaron a la traición a nuestro país, porque lo que están llamando es a la traición al país, porque sería muy ingenuo pensar que Lili Telles, cuando dice que hay que pedirle ayuda a los estadounidenses porque son los únicos que pueden ayudarnos contra el narco, no sabe perfectamente que las armas que están en este país matando a mexicanos vienen de Estados Unidos. Entonces, no seamos ingenuos, compañeros, no caigamos en estas narrativas estúpidas, falaces y babosas de la derecha en donde dicen hay blanco y negro y los gringos son buenos y el narco es malo, ¿no? Y el narco está protegido por el gobierno porque no es así. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero sobre todo, y lo más importante, es que no les permitamos que piensen que nosotros no sabemos qué significa una intervención de un país como es Estados Unidos. Y a eso yo le apostaría, como siempre, a la memoria histórica y a no dejarnos engañar
que no entremos en estas campañas de pánico y de miedo que les encanta a la derecha impulsar en las redes sociales, porque no estamos en ninguna crisis. Efectivamente, seguramente muchas de las cosas que va a hacer Donald Trump de alguna manera nos van a afectar, por supuesto, porque somos sus socios comerciales, porque somos sus vecinos. De ahí a pensar que eso va a traer una invasión de Estados Unidos que tenemos que justificar, o sobre todo que no tenemos las herramientas desde este país, con este gobierno y sobre todo con el pueblo de México para salir y enfrentar lo que se venga, hay una distancia enorme. Pues sí, Dani, efectivamente, a mí me parece fundamental esta reflexión final que haces. Es fundamental que nosotras y nosotros estemos bien formados y bien informados. Es fundamental la organización popular, es fundamental la participación de todas y todos en los proyectos que también tiene el gobierno. Participen en el Plan Nacional de Desarrollo, eso es una invitación. Y por supuesto, nosotros invitamos siempre a participar en las actividades de formación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y ver todos los medios independientes del movimiento de transformación. Vean la 4TV, vean Radio AMLO, vean La Brigada para Leer en Libertad, estén pendientes de los programas y toda la cuestión formativa que tienen cada uno de estos canales. Es fundamental la unión de los medios de comunicación. Y yo lo dejaría ahí, Dani, para que vayamos cerrando ahora sí esta mesa. Gran mesa, la verdad es que las participaciones que hemos tenido y la información que hemos dado es muy rica y pues ahora sí, Dani, vamos a cerrar esta mesa. Pues muchas gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy. Suscríbanse a Radio AMLO, suscríbanse a La Brigada, suscríbanse al Instituto Nacional de Formación Política, a la 4TV, a Morena, sí, a los compañeros de la red, a los periodistas, a todos. En realidad estamos haciendo todos un esfuerzo, cada quien desde su trinchera. Suscríbanse a las redes de mi compañero, está como el Maño Monero, yo estoy como Dan Campero. Los esperamos el próximo jueves en punto de la 1 de la tarde. Prometo tener más internet de las cosas porque hoy no sé qué pasó, pero pues aquí seguimos dando la batalla y recuerden, sin información no hay transformación y la única forma realmente de defender estos procesos progresistas y que ponen en el centro al pueblo es la organización, compañeros. Entonces nos vemos en las calles, nos vemos el domingo. Quien vaya a estar ahí festejando los primeros 100 días de Clarita Brugada, que ya hablaremos en particular de la locura de este gobierno de la Ciudad de México, de la utopía que estamos viviendo, pues nos vemos allá en las calles, ahí nos estaremos topando y por favor suscríbanse antes que todo a Radio AMLO porque sabemos que siempre tenemos ahí unos temitas de que nos andan bajando nuestro canal, entonces nos ayuda mucho que compartan esta transmisión, que compartan con sus compañeros y sobre todo que comenten aquí qué les pareció este programa, de qué temas quieren que hablemos y nos vemos el próximo jueves, que vamos a hablar a profundidad con un internacionalista sobre lo que significa la llegada de Donald Trump. Entonces los esperamos el próximo jueves en La Verdad es Relevante. Muchas gracias a Marco, muchas gracias Mario y nos vemos, compañeros.